Comprende las manifestaciones plásticas realizadas por el Homo sapiens, desde el Paleolítico superior hasta la primera edad de los metales. Sus características son pintar animales en las paredes o cuevas. Los animales eran de gran tamaño, en posición estética y sin formar grupos. Aprovechan protuberancias en la pared para dar volumen al animal. Utilizan la técnica policroma, colores negro, rojo y ocre, con roca pulverizada y aglutinada con grasa. Algunos ejemplares se encuentran en la cueva de Altamira, en Cantabria, y la cueva de Las Cox, en Dordoña. En Grecia hay una explicación racional del mundo, la cultura y el arte. Este último está determinado por la vida pública y la democracia, creando bases para la vida moderna. Las principales características del arte griego son realismo, influencia de la filosofía. Es importante el desarrollo de la polis o la ciudad. Es un estilo artístico europeo iniciado en 1740. Se aplicó a la arquitectura civil y religiosa, escultura, vidriería, manuscritos, entre otros. Se caracteriza por aparición de pintura en tela, inspiración religiosa, gran finura de detalles en la figura humana, naturalidad. Algunos exponentes son Fernando Gallego, Jorge Ingles, Bartolomé Bermejo y Pedro Burgues. Movimiento artístico francés de la segunda mitad del siglo XIX, que apareció como reacción contra el arte académico. Se caracterizó por transmitir la impresión del pintor, destacando la luz, los reflejos, el agua y los espejos. Los impresionistas preferían la pintura al aire libre y la vida cotidiana. Los principales exponentes del impresionismo son Monet, Edouard Manet y Renoir. A partir de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, la expresión del diseño cambió en muchos campos útiles para el hombre, como el mobiliario, moda o arquitectura. El objetivo del Art Nouveau es el sentido de transición entre formas y estilos del pasado y la libertad de expresión e innovación que se les permitió a los artistas como Jules Cheret. Las características de esta corriente artística son trazos semejantes a plantas orgánicas, ondulaciones en sus trazos que envuelven, definen y decoran las formas en determinados espacios, y formas femeninas en trazos estilizados. El cubismo surge en 1908, iniciando una nueva forma artística independiente a la naturaleza. El cubismo pasó por dos etapas. El cubismo analítico, donde se analizan los planos del tema a presentar, creando pinturas con trazos geométricos. Y el cubismo sintético, donde se simplifican las formas representando la esencia de los objetos y sus características básicas. Los exponentes más significativos de esta corriente artística son Pablo Picasso y Juan Gris. Las características de esta influencia pictórica son nueva opción para el manejo de los espacios y la forma de expresar las emociones humanas. Confusión bidimensional, planos geométricos que rompen con las formas clásicas de la figura humana. Se inicia en 1916 en Suiza por un joven poeta llamado Tristan Tzara. El dadaísmo rechaza toda tradición buscando la libertad total. Tal era la anarquía dentro del dadaísmo que comúnmente asociaban al movimiento con palabras como escándalo, protesta o absurdo. El dadaísmo también se promulga en contra de los horrores de la guerra, la frivolidad ante el progreso tecnológico, la influencia de la religión y códigos morales convencionales.
Los dadaístas aseguraron ser creadores del concepto y aplicación del fotomontaje. Surge en 1924 en Francia, buscando presentar un mundo alternativo a la realidad con temas como los sueños, el inconsciente, la intuición humana y las teorías freudianas. El objetivo del surrealismo es mostrar al hombre con sentimientos, reglas sociales y morales y buscar la vida interna. Algunos de los exponentes que dieron a conocer el surrealismo son Giorgio de Chirico, Max Ernst, Monet y André Breton como fundador de esta corriente artística. Surge en 1950 en el Reino Unido y es considerado uno de los últimos movimientos del arte moderno. Tiene sus manifestaciones en pintura, diseño gráfico y escultura, buscando hacer arte de dimensiones y con soportes muy variados, rebelándose en contra de las bellas artes. Sus características son movimiento artístico dirigido a las masas, uso de imágenes relacionadas con la cultura popular, manejo de la burla e ironía. No hay límite en la utilización de técnicas y se toman anuncios, rostros conocidos, cómics, entre otros. Los principales exponentes de esta corriente artística son Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann. Es un estilo aplicado al arte, donde se eliminan los decorados y detalles a los objetos, dándole prioridad a lo básico y esencial. Se usan colores planos y puros, así como formas sencillas, aplicadas en diseño gráfico, industrial, pintura y escultura. Algunas de sus características son: se elimina del objeto todo tipo de ornamento, prioridad a la abstracción en formas y colores, se simplifica la función de los objetos. Es una tendencia de los años 70 en los que se usan materiales considerados pobres, como piedras, árboles, tierra, tela, cristal, plástico, entre otros tantos. Generalmente, estas obras de arte ocupan gran espacio y exigen la intromisión del público. Mario Merz, Yanis Kunelis, Gilberto Osorio y Giovanni Anselmo son claros representantes de esta tendencia artística.